Vamos a ir a la palabra, vamos a recordar, ya es una palabra que hemos visto por acá. Vamos a recordar San Mateo 25:34 por encimita. San Mateo 25. Vamos a leer desde el 33. Este es el juicio de las naciones, San Mateo 25, capítulo 33. San Mateo 25, 33. Y leamos un poquito acerca aquí del juicio de las naciones. ¿Lo tienen, hermanos? Sí, ok. San Mateo, y si no está en pantalla, ¿verdad? También. ¿Se ve bien por el sol o no? Casi no se ve. Sí, bien asoleado. Ok, está bien. Leemos entonces San Mateo 25, 33 dice: y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo, que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Entonces dirán también los de la izquierda: apartados de mí, ¿qué dice? Malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Vamos a dejar la lectura hasta ahí. Entonces en el 33 dice: y pondrá las ovejas, ¿a dónde? A su derecha. Poner las ovejas a la derecha, la diestra, representa un lugar especial, un lugar de honor. ¿A dónde está Jesucristo? ¿Sentado en dónde? A la diestra del Padre, porque es un lugar de honor, es un lugar de bendición, es un lugar, ¿verdad?, privilegiado. Entonces, es un privilegio estar a la derecha. Aquí dice 33: y pondrá las ovejas a su derecha. ¿Y a los cabritos? ¿A dónde? A la izquierda. Conforme desarrollamos la lectura, vimos que en el versículo 37, el verso 37 dice: entonces los justos le respondieron. ¿Y cuáles son los justos? Los que estaban a la derecha, las ovejas. Pero ¿qué le dice a los que estaban a la izquierda, los cabritos, en el 41? Entonces dirán también a los de la izquierda, los cabritos. ¿Qué les dice? Malditos. Que apartados de mí, malditos al fuego eterno preparado para Satanás, ¿verdad? Y sus ángeles, para el diablo y sus ángeles. Entonces, aquí está bien marcado en el juicio a las naciones. Está bien marcado entre los que son salvos y no lo son. Entre los que son ovejas o cabritos. Hay una gran diferencia en el estilo de vida de estos animales. Totalmente. Ya hemos hablado de eso. ¿Quién ha tenido cabritos aquí? ¿Alguien ha tenido un cabrito? ¿Nadie ha tenido un cabrito? ¿Nadie ha tenido la desagradable experiencia? De que se le coman la ropa, que agarra cabezazos todo, que echen a perder el zacate, todo, ¿verdad? Eso es fatal.
y que además cuando usted está descuidado le pegan un levantín. Y la oveja también es desordenada, también se come todo, pero es más dócil. Un poquito más dócil. También cabecean, sí. También. Sí, ya cuando vamos a media break, algunos cabecean. Sí. Entonces son animales muy distintos. La oveja anda en rebaño, la oveja anda en grupos, la oveja es nerviosa, es miedosa. La cabra se le mete a lo que sea y no le da miedo andar sola. Y come lo que sea. La oveja necesita buenos pastos para poder comer, alimentarse. Entonces tenemos que ver la diferencia que Dios hace aquí en el juicio a las naciones, San Mateo 25, entre un justo y un pecador. Es una oveja y un cabrito. Está muy bien marcado. El que ha escuchado el Evangelio, el que ha escuchado la palabra y el que no ha escuchado la palabra correctamente. Como yo escuché 37 años la palabra y nunca fui salvo, nunca me la explicaron correctamente. Entonces, y como todos nosotros, pues ya en algún momento hemos estado en ello. Entonces tenemos que las ovejas están en una posición de honor, de privilegio a la derecha. Además, ¿qué nos dice en el 34? ¿Qué le dice a las ovejas? Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, ¿qué? Benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros. ¿Desde cuándo? ¿Desde que se repitió? ¿Desde que hizo la oración de fe? ¿Desde que pidió perdón? Desde antes de la fundación del mundo está preparado el reino para los de su derecha, para los ovejas. Porque lo dice la Biblia, no lo digo yo, y son palabras de Jesús. En el 34, entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros, desde antes de la fundación del mundo. Como Efesios 1, versículo 4 dice que nosotros fuimos escogidos para presentarnos santos y sin mancha delante de Él. Entonces, ¿cómo debo presentarme yo ante el Padre? Santo y sin mancha. Como dice Efesios, si gustan lo pones. Yo soy Efesios 1, versículo 4. Lo vamos a leer juntos, ¿está bien? Efesios 1, verso 4. Ok, entonces, ¿qué nos dice? Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Está en pantalla, si quiere corroborar. Santos y sin mancha es la forma en la que debemos de presentarnos. Porque Cristo viene por una iglesia pura, santa, gloriosa, sin mancha y sin arruga, ni cosa semejante. En calidad de pecador, no soy parte de la iglesia justa, santa, gloriosa, sin mancha y sin arruga que nos han dicho durante años. Como yo sentado en una silla durante años, siendo pecador, pensaba que era parte de la iglesia santa, justa, gloriosa, limpia y perfeccionada. Como si yo, en calidad de pecador, soy cabrito y no oveja. Qué duro esto, ¿no? Qué difícil esto. Tenemos que definir bien cuál es nuestra posición. ¿De oveja o de cabrito? Necesitamos escuchar el evangelio verdadero. Efesios 1:13. En él, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Efesios 1, versículo 13. Acabo de recitar. Efesios 1, verso 13. Entonces, si no hemos, ya estaba en pantalla. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos que en él, ¿en quién? En Cristo. Habiendo oído la palabra de verdad, esta palabra, no el pensamiento de un ser humano, no el pensamiento de un pastor o de alguien, no. Lo que aquí dice, en él, habiendo oído la palabra de verdad, las palabras de Jesús,
¿verdad? El Evangelio, ¿qué? ¿Qué es lo que salva? Únicamente el Evangelio. Si no hay Biblia abierta, no hay lectura y comprensión de lectura, no hay salvación. Por más que brinquen, salten y pataleen. La salvación se obtiene única y exclusivamente escudriñando la Escritura, escudriñando el Evangelio, escudriñando la palabra, no con un pensamiento humano, porque ya eso es falsa doctrina. Entonces, después de haber escuchado la mayoría en este recinto, tenemos la oportunidad de haber escuchado el Evangelio tal cual está en la Biblia, no tal cual me lo gritaron de un micrófono, sino cómo dice Cristo que soy salvo, cómo puedo entrar al reino de los cielos. Entonces tenemos que tener esa posición. ¿Eres oveja o eres cabrito? ¿Eres justo o eres pecador? Si eres justo y ya has llevado el Evangelio, está bien. Si eres pecador, aunque hayas llevado el Evangelio, necesitamos volver a sentarnos, necesitamos volver a repasar y volver a ver las palabras de Jesús para poder entrar al reino de los cielos. Deuteronomio 30, que lo vemos en los seminarios, el libro de Deuteronomio, Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio, quinto libro del Antiguo Testamento, quinto libro de la Biblia. Deuteronomio 30 define en qué posición están los cabritos y en qué posición están las ovejas. Nos dice, porque muy cerca, entre Deuteronomio 30, 14, Deuteronomio 30, versículo 14 nos dice, porque muy cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. ¿Para qué? ¿Para qué está cerca de nosotros? Para que la cumplas. ¿De qué nos sirve tener la Biblia abierta? ¿De qué nos sirve tener el Evangelio ahí en la mano si no lo leemos, si no lo cumplimos, si no lo tenemos, ¿verdad? Como nuestra vida cotidiana. Dice entonces, porque muy cerca está de ti la palabra en tu boca y en tu corazón para que la cumplas. 19. Vamos ahí mismo al 30, 19 nos dice, a los cielos y a la tierra llamo hoy por testigos contra vosotros. El cielo y la tierra va a ser testigo contra usted y contra mí. Si estamos como ovejas o estamos como cabritos. Si somos justos o pecadores. Al cielo y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. ¿Qué será escoger la vida? Lo hemos leído mucho. ¿Y qué será escoger la vida? ¿Cómo podremos escoger la vida según la palabra? Dice que delante está a los cielos y a la tierra, llamo hoy por testigo contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida, nos da el consejo el profeta Moisés. ¿Qué será escoger la vida? Escoger la vida es amar a Dios con todo tu corazón, obedecerle y seguir su camino. Si usted obedece, sí o sí tienes que seguir tu camino, sobre el camino del Señor. Si no obedece, entonces te alejas del camino del Señor, lo cual es peligroso, lo cual tenemos que nosotros como iglesia ser sabios. Tenemos que tener sabiduría. En Santiago, está casi al final de la Biblia, en Apocalipsis. En Santiago 5, tenemos que tener cuidado y también discernimiento. Santiago 5, Santiago 5, versículo 19. Santiago 5, verso 19, nos dice, hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver,
sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. ¿De quién? Del pecador, claro está. Entonces, le está hablando a los hermanos Santiago. Y le está diciendo, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad. ¿Me dejas un poquito más vos? Okay, gracias. Entonces, hermanos, si alguno entre vosotros se ha... Entonces, ¿se pueden extraviar o no? ¿Existe casos, sí o no? ¿Y serán justos o pecadores? Qué rudo está esto. Hermano le está hablando a la iglesia. Pero si alguno se ha extraviado de la verdad, pongámoslo en un camino. Si alguno se ha salido del camino verdadero, ¿está en el verdadero o en el falso? En el falso. El que se extravía de la verdad es pecador, no justo. ¿Y será que alguien se puede extraviar estando en la iglesia? Si no es renacido, sí. Si no ha nacido de nuevo, sí. Y este es el peligro. Nosotros tenemos que examinarnos a nosotros mismos si estáis en la fe. Examinaos a nosotros mismos si estáis en la fe. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad, esto es peligroso y está un hilo. Es un hilo entre andar en la verdad y la mentira, entre ser justo y pecador. Es un hilo muy delgado, el cual se llama fe. Si tenemos fe en el Evangelio, en la palabra, y hemos sido justificados por la sangre de Cristo, somos salvos. Si obedecemos y andamos en el camino de la verdad y obedecemos a Dios, seguimos el camino del Señor, difícilmente nos extraviamos. Pero si se apartan del camino, si se apartan de la verdad, si se apartan de la justicia, se apartan de la iglesia, y esto puede suceder y hay que tener cuidado, porque muy posiblemente no sean justos, no hayan nacido de nuevo, no tengan una justicia mayor que la de los escribas y fariseos que dijo Jesús que hay que tener para ser salvo, para poder entrar al reino de los cielos. Entonces, ¿qué nos toca a nosotros según el versículo 19? Dice que, hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que le hace volver al pecador, ¿a quién va a hacer volver? ¿Al justo o al pecador? Entonces, el que se extravía es justo o es pecador. Pecador. Ignorante de la verdad, aunque se siente aquí durante años. Porque la salvación es personal y cada quien sabe cómo tiene su corazón. Y cada quien sabe cuál es su convicción, cuál es su fe. Yo no puedo salvar ni a mi hijo, tan siquiera, imagínense. Es la fe de él la que le salva, como Dios salvó a Abraham, que su fe le fue contada por justicia. De esa misma forma, Dios nos rescata a nosotros, que nuestra fe nos es contada por justicia. Entonces somos justificados por la fe en Cristo Jesús y en su obra en la cruz del Calvario. Sepa que el que hace volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte, ¿qué? Un alma. Entonces, ¿era justo o era pecador el que se desvía? Según este texto. Pecador. ¿Y a dónde iba su alma? ¿Dónde van la de los cabritos? ¿A dónde van la de los cabritos? Según leímos en San Mateo 25:41. Al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Por eso, punto número 1, no podemos estar como cabritos. No podemos estar como pecadores, porque tenemos un Dios justo, santo, limpio, perfecto. Y nosotros sucios, negritos de pecado y desviados del camino de la verdad. Así no somos parte de la iglesia de Cristo.
Así no formaríamos parte de esa iglesia que va a ser arrebatada en su momento, porque estarían sucios en pecado. Entonces regresamos viendo este tema un poquito lo que es cabritos y lo que es ovejas, ¿verdad? Si nosotros seguimos el camino de Dios, ¿qué pasa con la oveja? ¿Qué pasa con la oveja? La oveja dice que sigue a quién. ¿A quién sigue la oveja? ¿A cualquier pastor sigue la oveja? San Juan, vamos a leer un poquito San Juan. Dice San Juan 10. 27. Sí. Ok, entonces ya vamos a San Juan 27. Pero vamos a leer un poquito el 7. San Juan 10, 7. ¿A quién tenemos que seguir? ¿A quién tienen que seguir las ovejas? Al pastor de carne y hueso que se para aquí. A Cristo. Ese es el pastor de pastores, ese es el buen pastor. Después, si el que se para aquí está bien, pues entonces sí, pero si no, no. Si está bien conforme la palabra, si no, no. Jesús el buen pastor, 7, dice, volvió pues Jesús a decirle, de cierto os digo, yo soy, ¿qué? La puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare, ¿qué dice? Será salvo. El que pasa por el filtro de Jesucristo, el que pasa por la puerta de Cristo. El justo, la oveja que oye mi voz y sigue. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Ya lo vamos a leer. Entonces dice, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino ¿para qué? Para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Hermano, debemos de tener cuidado porque si ya somos ovejas, punto número 1, tenemos que entrar por la puerta que es Cristo Jesús y ser salvos para que tengamos vida y la tenemos en abundancia. La vida que Dios nos da es eterna, en abundancia. Más sin embargo, dice que el ladrón viene para matar, hurtar y destruir. Usted no puede estar coqueteando con el que mata, con el que hurta, con el que destruye. Ese es Satanás, ese es el diablo. Si ya somos ovejas, ya somos pastoreados por Cristo Jesús. Y no debemos de estar prestando oídos sordos a palabras necias, ¿verdad? A palabras necias, oídos sordos. Si no viene de Dios, no haga caso, no obedezca, no siga. Tiene que decir ¿qué? Lo que Dios dice. En el 10:16 nos dice, ahí mismo, en el 10, versículo 16, nos dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil, le dijo Jesús a ¿quiénes? A los escribas, a los fariseos, a los judíos. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán ¿qué? Mi voz. Y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo, dice, yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este es el mandamiento que recibí del Padre. Jesucristo a través de su vida, el pastor dio su vida por las ovejas. Dio su vida por nosotros. Y hoy vamos a hacer ese simbolismo, ese recordatorio de la muerte y la resurrección de Jesucristo a través de la cena del Señor. Y vamos a ver un poco acerca de eso. Y Cristo es el que nos dio la victoria, el que nos da la salvación. Vamos a leer desde el 25.
10:25. Nos dice, Jesús le respondió, os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis. ¿A quién está hablando? A los judíos. Ahí está hablando. Pero ellos no le creen. Vean todo lo que yo he hecho. Las he hecho por mi Padre y ustedes no me creen, dice Jesús. A los judíos que rechazan a Jesús. Si ve el subtítulo, ¿qué dice? Los judíos rechazan a Jesús. Entonces, dice el 26. Pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas, ¿qué dice? Oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre, uno somos. Yo tuve esta experiencia hace muchos años. Mi hijo estaba metido en un traje de osito y ahora está más grande que mí. Vea la cantidad de años que tiene. Que tuve esta experiencia, entonces hace 15 años, 14 años, por ahí. Fuimos a Aguasarcas, y había no sé, algo de una universidad ahí que trabajaban con animales. Y habían ovejas. Y por más que le silbamos y por más que hicimos los que estábamos ahí, eso es para que no se duerma. No hubo forma de que obedecieran. Llegó el pastor, 300, 400 metros. Les hizo el silbidito que les hace y venían en filita todos. En filita. Entonces, una gran enseñanza. Jesús nos está hablando hoy. Aquí está su palabra. Dice el 27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Hermano, hermana, ¿está siguiendo usted al buen pastor? ¿Está siguiendo la voz del Señor? ¿Está siguiendo la palabra? ¿Vino solo por compromiso para que lo vean, para salir en la foto? ¿O realmente necesitamos de esta palabra, de este evangelio? Necesitamos la fe. Necesito mejorar este 2026. No voy a ser el mismo del 2025. Voy a ser mejor. Voy a orar más. Voy a leer más la Biblia. Voy a ser más oveja. Voy a escuchar más al pastor, al redil que es Jesucristo. Y voy a estar más en el redil. Voy a estar más con el grupo de salvos, de justos, de renacidos, de ovejas. Y no me voy a revolver más con los cabritos. Porque los cabritos son terribles. Entonces necesitamos estar en nuestro charco. ¿Qué dice el Salmo 5? El Salmo 1, 5 y 6. El Salmo 1, 5 y 6 nos dice que no se levantarán los pecadores en la congregación de los justos. Dios conoce el camino de los justos, conoce el camino de los pecadores, y un pecador no se va a levantar en una congregación de justos. Por eso todos tenemos que escuchar la palabra, el evangelio, y entender cómo somos justificados por medio de Jesucristo. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. El 5. Por tanto, no se levantarán los malos, dice. ¿En dónde? En el juicio. Ni los pecadores. ¿Hay congregación de justos, sí o no? ¿O yo me la estoy inventando? El salmista en el Salmo 1, ahí está escrito, ¿verdad? Entonces, no es nada que estemos inventando. Tenemos que estar en la congregación de justos. Tenemos que estar en el servicio, en la obra. Siempre aquí va a haber polvo. Se puede venir a barrer, siempre va a haber... Se puede venir a limpiar las mesas, se puede venir temprano, se puede venir a orar. Vamos a estar en continua actividad, ¿verdad? En continuo crecimiento espiritual.
para que el lugar, este local, permanezca. En tiempos atrás, pues estaba cerrado, pues ahora para que permanezca más abierto y más dirigido, más alumbrando a la comunidad, ¿verdad? Ya el tiempo de descanso pasó. Ahora vienen reunioncitas, vienen varias reuniones, ahora vienen varias cosas, varias actividades, donde tenemos que estar fervientes, donde debemos de estar diligentes en la palabra, diligentes en el Evangelio. Se terminaron las vacaciones y vamos a empezar a trabajar para que cuando Cristo venga, nos encuentre haciendo su voluntad. Desocuparon el lugar. Hoy, nada más necesitamos ir a predicar. Será una señal, ¿verdad? Que desocuparon el local, nos dice. Yo entiendo y conozco y sé que tenemos que abrir otra vez aquí y ya tener todo el local, pero para ello nos toca trabajo, para ello nos toca oración, hermanos. No es solo abrir la casa, ¿verdad? No es solo traer invitados, no es solo llevar un seminario, no es solo proyectar, ¿verdad? Sino que orar, orar, orar y orar. La oración del justo, ¿qué dice? Puede mucho. Entonces necesitamos estar unidos en oración, ¿verdad? A veces hay servidores que se destacan por su trabajo y por su trajín y por su todo, pero no oran. Entonces no podemos de amar a Dios, vamos a ver, dejar de amar a Dios por amar a Dios no es amar a Dios. Si amamos a Dios, antes de servir tenemos que orar, antes de trabajar tenemos que orar, antes de todo tenemos que orar para que Dios tome el control. Estamos diciendo, Señor, es usted, no somos nosotros. Es usted, no es el pastor. Es usted, no son los hermanos. Es usted, no es el lugar. Es Cristo, es el Señor, es el Evangelio, es la palabra la que va a hacer que su familia sea salva. La que va a hacer que San Ramón conozca el Evangelio verdadero y sean salvos. Muchos sean salvos, ¿verdad? Entonces, ¿quién sería? El Señor, no nosotros. Entonces debemos de seguir la vida. Escoge pues la vida, según Deuteronomio 30, ¿verdad? Escoge pues la vida. Escoger la vida es escoger a Cristo. Es ser soldado de Jesucristo. Es ser siervo de Cristo. Es estar sometido a la voluntad de Dios y no a la mía. No importa cuál sea su circunstancia, si bonita o fea. Cristo es el Señor de mi vida. Cristo es el Señor. Entonces a Él obedezco. Me vaya bien o me vaya mal. Es un compromiso. Muchos cantantes van y hacen un pacto con el diablo y le venden su alma. ¿Y cómo les va al final? ¿Cuánto más nosotros no nos deberíamos de entregar al Señor si nos está prometiendo una vida eterna? Libre de culpa, libre de dolor, libre de tristeza, libre de angustia, sino que ir a vivir eternamente y para siempre con el Señor, ¿verdad? Entonces tenemos que estar muy, muy atentos a ellos. La muerte significa separación de Dios, la separación eterna de Dios. Eso es la muerte. Y Satanás está luchando por las almas de San Ramón para que todos se mueran sin Cristo. ¿Por qué? Porque van a ir al fuego eterno. No lo digo yo, lo dice el Evangelio, lo dice la palabra. Nosotros debemos de entender quién es Cristo, qué hizo por nosotros y en qué de Cristo debo de creer. ¿Está todo en dónde? Colocado en las Escrituras, claramente. Efesios 4, el libro de Efesios, que estuvimos viendo los martes, ¿verdad? El libro de Efesios, versículo 4, vemos cómo andan los cabritos y cómo tienen que andar las ovejas. Ya esto lo vimos los martes. Dice 4:17. Efesios 4, versículo 17, nos dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. ¿Quiénes andan en la vanidad de su mente? ¿Las ovejas o los cabritos? Ok. ¿Y cómo anda usted delante del Señor? En la vanidad de su mente y saca un ratillo para el Señor apenas.
Sí, toda la semana usted está conectado con el Señor, está en oración, está escuchando palabras, está leyendo, está orando al Señor por todos sus vecinos, por toda su familia. ¿Cómo andamos delante de Dios? ¿Como ovejas o cabritos? En la vanidad de nuestra mente. Dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay y por la dureza de su corazón. ¿Quiénes son ignorantes? Los cabritos. ¿Quiénes tienen endurecido su corazón? Los cabritos. ¿Qué dice ese pelón? Está loco y todos los que van ahí también endurecen su corazón, ¿verdad? Entonces, no podemos andar como los que no conocen el Evangelio, como los cabritos, sino que tenemos que estar entendidos de la palabra. 19, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, son insensibles. El cabrito es insensible de la palabra de Dios, de la voluntad de Dios, ¿verdad? Se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza, todo tipo de pecado. Mas las ovejas, ¿qué dice? Mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo. ¿Qué aprendimos de Cristo? ¿Qué hemos aprendido de Cristo? Les voy a dejar una reflexión. ¿Cuál ha sido su conducta ejemplar de Cristo? ¿Qué ejemplo ha dado usted de Cristo a los que le conocen? Con su accionar, con su hablar, con su pensar, con su meditar, con su trabajar, con su desarrollo, con su desenvolvimiento diario. ¿Cómo ha modelado usted a Cristo? Las modelos se ponen un traje, ¿verdad? Si es de piscina, un traje de baño. Si es de noche, pues será un traje ahí, ¿cómo se llama? Un vestido, ¿verdad? Nocturno, elegante, todo el asunto. Entonces, de acuerdo en la línea que vaya el modelaje, así es la ropa que usan, que se ponen, ¿cierto? Entonces, de acuerdo a su vida y a la fe que tenga en la palabra, así es la ropa que usted modela diariamente. Así es el estilo de vida, así es el vocabulario que usted modela diariamente, así es el diario vivir suyo, así es todo su accionar. Si usted modela a Cristo, ¿se reviste de qué? Lo dice bueno, vamos a leer el 20 para no brincarlo. Dice, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Analicemos esto. Si en verdad, porque puede ser mentira, que puede ser que estemos bateados hasta el día de hoy y no hayamos renacido. Qué peligroso. 17, no, perdón, 4:21. Si en verdad le habéis oído, en verdad has escuchado el Evangelio del Señor y habéis sido por él enseñados. Yo sé que viene el pastor Samuel, pastor Víctor, pastor Rafa, pastor José, pastor Elías, pastor Pedro, mi persona. Pero el que nos enseña es Cristo. ¿Verdad? Entonces dice, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad, no a ninguna mentira. Estamos hartos de mentiras, no queremos más pastores mentirosos, no queremos más doctrinas mentirosas, no queremos falsos que se roban la plata, no queremos nada. Yo no quería nada con esta gente antes de conocer el Evangelio verdadero. Estaba cansado de que me engañaran y me dijeran mentiras. Si la Biblia no lo dice, yo no digo. Si yo digo algo y no tengo cómo fundamentarlo con un versículo bíblico en la Biblia, mejor no digo nada. Entonces tuvimos que haber aprendido, dice, si en verdad habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Cristo, no mentira, conforme a la verdad. Corintios 15, y ahorita volvemos acá, no lo pierdan. En Corintios 15, versículo 1, primera de Corintios 15, 1. Primera de Corintios 15, verso 1, no pierdan Efesios, que vamos a leerlo un poquito más adelante. Primera de Corintios
15, 1 y 2. Podemos leer. Dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, nos dice el versículo 2, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si escucharon el evangelio, lo entendieron, lo creyeron, son salvos. Si no, creíste en vano. Ahí está. Más claro no canta un gallo. Si no creyeron en vano, no importa los años que hayan tenido escuchando el evangelio verdadero. Si de verdad creísteis, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Somos salvos. ¿Por qué estoy hablando de salvación? Porque ya viene la serie. Y eso es serio. Lo que vamos a hacer y lo que está ahí, ese simbolismo que Jesús nos solicita, que recordemos, es muy serio. Necesitamos estar entendidos de la salvación. Necesitamos estar bien posicionados sobre eso. Regresamos a Efesios 4. Ya leímos el 21 como 3 veces, ¿verdad? 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, ¿qué dice? Que se quede en el 2025, hermano. Que se quede ya en el 2024 y 23 y 22 y 22. Pero este 2026, ¿qué tenemos que hacer? Un nuevo hombre, ya no un viejo. Una nueva mujer, ya no una antigua mujer. A no decirle vieja. Una antigua mujer, un antiguo hombre. Eso era antes, de eso ya pasó. Este 2026, con el entendimiento del evangelio y de la palabra, dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados, me despojo, quito eso del viejo hombre que está viciado conforme a ¿qué? Está viciado conforme a los deseos engañosos. Es un engaño. El pecado es un engaño. Los deseos de este mundo son un engaño. Lo entretienen un ratillo, después te culpabilizan. Te entretienes un ratillo, después vas al infierno. Entonces son deseos engañosos. No se dejen engañar más por Satanás. No se dejen engañar más por el diablo. 23. ¿Y qué dice? Y renovados en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre. Siempre que hay un cambio de año, hay gente que se pone metas, ¿verdad? Entonces ya entran al gimnasio y todos los gimnasios llenos en enero y vacíos en marzo. Pero bueno, entonces, espiritualmente hablando, tenemos que ser mejor que el 2025. Ya eso ya pasó, los errores que cometimos ya pasaron, todas las equivocaciones ya pasaron. Ahora tenemos que luchar este 2026 de la mano del evangelio, de la mano de la palabra, de la mano de los hermanos que nos ayuden a crecer, que nos ayuden a avanzar, nos ayuden a caminar, que sumen. Lo que resta, quítelo de su vida, pero lo que suma, y la palabra siempre va a sumar, tenemos que tenerlo pegado a nosotros completamente. Y renovados en el espíritu. ¿Qué es lo que tenemos que renovar? Entonces voy a cambiar de vestimenta y ahora voy a andar la mona, aunque se vista de seda, mona se queda. La renovación tiene que ser en el espíritu. Es algo interno que solo usted sabe si mejora o no, que solo usted sabe si cambia o no, que solo usted sabe si está echando corazón o no está echando corazón. Y renovados en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre creado según Dios, en la justicia y la santidad de la verdad. Así son las ovejas. Tienen que andar en la justicia, de la santidad y de la verdad. No más en mentira, no más ocultos, no más escondidos. Los que andan ajenos a la vida de Dios andan en maldición. Son los maldecidos. Aquí adelante no está pegando el sol ahora. Si quieren cambiar algunos, ¿verdad? Pues el sol sí es bastante grosero ahí. Entonces necesitamos andar en la justicia y santidad ¿de qué? De la verdad.
San Mateo 13 nos habla San Mateo 13, versículo 28. Esto como que no nos gusta leerlo, pero bueno, hay gente que no le gusta. Ahí ya tapó. Si viene la Comisión Nacional de Emergencias nos regaña, pero para el sol está genial. Ok. 13. Vamos a leer desde el 38. San Mateo 13, versículo 38. Nos dice, San Mateo 13, 38. El campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino, y las cizañas son los hijos del mal. 39. El enemigo que la sembró es el diablo, la siega es el fin del siglo, y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. 41. Enviará al Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a todos los que hacen iniquidad. ¿A quiénes? A los pecadores. Los que sirven de tropiezo, ¿a quiénes? A los justos, a la iglesia, a los renacidos. 42. Y los echarán en el horno de fuego, allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír. Todos escuchamos aquí, ¿sí? Algunos más, algunos menos, pero escuchamos, ¿cierto? Que tiene oídos para oír, oiga, dijo Jesucristo, palabras de Cristo. Los justos resplandecerán, pero los pecadores, los cabritos, dice que serán echados en el horno de fuego y allí será el lloro y el crujir de dientes. A mí antes me hacía mucha gracia. Yo tenía una familiar que decía, yo voy para el infierno, me voy a quemar. Una habladera. No tenía la menor idea de lo que decía. Y me hacía gracia. Digo yo, que se lleve un poco de leña, haga un infierno aparte, si quiere, entonces, como quiera. Sí, pero yo no tenía la menor idea. Ni era renacido tampoco. Después de haber entendido el evangelio, de 37 años de cristianismo, y después de esos 37 años haber entendido el evangelio, me doy cuenta de la gravedad de este asunto. De lo que este personaje familiar decía, era una aberración total y absoluta. No le importaba irse al infierno. Agarraba al diablo y lo hacía un picadillo, seguro. ¿Qué estupidez era esto? Por ahí otro ahí, ¿qué? Me voy para el infierno, me voy para el infierno, dicen algunos. No tienen la menor idea de lo que es el lago de fuego, el horno de fuego. No tienen la menor idea de lo que es vivir una vida eterna, no pasajera, eterna en el lago de fuego. Donde será el llanto, donde será el lloro, donde será el crujir de dientes. Donde hay un verdadero castigo eterno, no pasajero. Aquí no estamos más de 100 años. Si nos fue bien, no va a durar más de 100 años, 120 años. Y si le fue mal, no va a durar más de 120 años. Pero una eternidad, 1000 años, 2000 años, 5000 años, 1 billón de años, 100,000 trillones de años, y van a estar sufriendo en esa eternidad. Por eso, o comprendemos bien las escrituras, o entendemos bien el evangelio, o no vamos a entrar al reino de los cielos. Están los 3 requisitos que Jesús nos deja, ¿verdad? Que constantemente los estoy citando en los seminarios para hacer conciencia. San Juan 3:3. El que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. San Juan 3:5.
de cierto os digo que el que no nace del agua y del Espíritu, ¿qué dice? No puede entrar en el reino de los cielos. Y si usted no sabe lo que es nacer de nuevo, por favor, sentémonos, llevemos un seminario, porque si no hay nacimiento de nuevo según Jesucristo, no podemos entrar al reino de los cielos. Que no sabe lo que es nacer del agua y nacer del Espíritu, como dice San Juan 3:5, no puede entrar al reino de los cielos. Y San Mateo 5:20, que nos dice que si no tienen una justicia mayor que la de los escribas y fariseos, estos son palabras de Jesús, no son inventos míos, son palabras de Cristo. Si no tiene una justicia mayor que la de los escribas y fariseos, no puede entrar al reino de los cielos. Claramente está. No sé por qué no lo vi en esos 37 años. Está escrito puntual. Si no eres mejor que los escribas y fariseos, no vas a entrar al reino de los cielos, le dijo Jesús a los judíos. Si fuese hoy, si usted no es mejor que los pastores y los sacerdotes, no va a entrar al reino de los cielos. Imagínense qué alto está esa vara. Que tenemos que saltar eso. Por medio de las escrituras, entender qué es lo que Jesús quiso decir para poder entrar en el reino de los cielos. Hermanos y hermanas de San Ramón. Bueno, hoy tenemos invitados también. Bienvenidos. Ya nosotros deberíamos de andar en otra línea, en otro perfil más elevado. Vamos a ir a Hebreos 5. Hebreos, el libro de Hebreos. La carta que se le adjudica al apóstol Pablo también. La carta a los Hebreos. Vamos a leer un poquito. Advertencia contra la apostasía. Hebreos 5, versículo 11 nos dice: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Dice el apóstol Pablo, ¿a quién? A los judíos, a los hebreos. Hebreo significa los que vienen del otro lado. Por cuanto os habéis hecho tardo para oír. No sean tardos para oír, hermanos, sean prontos para oír, prontos para escuchar la palabra, tardos para airarse, eso sí, no se enojen tan fácilmente. Tranquilo, tranquila, no se enoje tan rápido. Tranquilo, varones, no exploten tan rápido. Tardos para enojarse, pero prontos para oír. Pero aquí se hicieron tardos para oír. 12. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Usted a un recién nacido no le puede dar un bistec. Entre más duro es más rico, pero es más duro. En cambio nos gusta el bistec suavecito, ¿verdad? Tiene que echarle ablandador y un montón de cosas para que sea suave. Un bebé no puede comer bistec. ¿Qué necesita? Leche, lechita. Pero dice el apóstol Pablo que después de tanto tiempo, ya nosotros aquí hay algunos que ya deberían de estar comiendo piedras. Ni bistec duro, ¿qué hace ese cuento? Deberían estar sólidos, firmes. Y nos vamos a firmar por medio de la fe en la sangre de Cristo. Dice que deberían de ser maestros, le dice el apóstol Pablo a los hebreos. Ya deberían de enseñar, deberían de llevar la batuta. Y eso es lo que vamos a desarrollar este 2026. Hermanos y hermanas que lleven la batuta, hermanos y hermanas que sean de testimonio, hermanos y hermanas que sean de fe, hermanos y hermanas que sean de trabajo, que ganen alma, que tengan amor por las almas. Que imitemos a Cristo. ¿Cristo qué vino a hacer? A dar su vida por los pecadores. ¿Qué nos toca ahora a nosotros? Imitar a Jesús, dar nuestra vida por los pecadores. Pero aunque usted muera por un pecador, no lo va a salvar.
en este caso se convierte, dar nuestra vida, dar nuestro tiempo, dar nuestras herramientas, dar lo que Dios nos ha dado. ¿Por quiénes? Por los que no conocen el Evangelio correctamente, por los que no conocen la palabra. Y todo aquel que, el 13, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Ya los niños no bueno, vamos a ver. Ya los adultos, los crecidos en la fe, no nos podemos andar enojando por todo. ¿Quiénes son los que enojan porque le quitó un lápiz, porque le quitó algo? Los niños. Vaya, quítele algo a Abigail y se enoja, ¿verdad, Abby? Se enoja. Ella es una niña y después está contenta otra vez, ¿verdad? Los adultos se enojan y no se contentan. No son ni como niños tan siquiera para recibir la salvación. No que quedan enojados. Entonces no llegan ni al punto que Jesús dice, dejad que los niños vengan a mí, no se lo impidáis, porque como de los que son como ellos, porque de los tales es el reino de los cielos. Entonces el niño se enoja, se contenta, se enoja, se contenta. Nosotros nos quedamos enclochados. Entonces, ya no podemos seguir participando de leche, porque el 13 dice, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, de justo, de Cristo, ¿verdad? Porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en discernimiento del bien y del mal. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios. Dice el apóstol Pablo, pavílese. Ya Cristo murió por ustedes, ya Cristo pagó, ya Cristo canceló, ya ustedes son justos, santos, limpios, perfeccionados por la sangre de Jesucristo. Pónganlo, ya no nos podemos quedar ahí. Necesitamos ya crecer, necesitamos ya tener fe, ya necesitamos ser maduros. Y de esa forma podemos avanzar y poder llevar a otros, llevar a muchos atrás. Mientras el apóstol Pedro fue inmaduro, se jaló cada torta. Creo que lo hemos visto, ¿verdad? Todo lo que hizo. Pedro empezó a hacer una falsa doctrina. Pedro negó a Jesús. Pedro se tiró al agua dejando la barca al lugar seguro, que era la iglesia. Y se hundió y dijo, Señor, sálvame. No estaba viendo fe. Pedro solo tortas cuando era inmaduro. Pero después, primera de Pedro 5, ahí en adelante, vemos unos consejos de alguien que ha alcanzado madurez espiritual. De alguien que ha alcanzado la fe verdadera, aconsejando a los jóvenes que escuchen a los adultos. Adultos, aconsejemos a los jóvenes. Ay, no, es que los jóvenes, es que están en la aborrecencia. Tenemos que guiarlos, tenemos que dirigirlos, tenemos que amarlos. Si la iglesia los rechaza, ¿quién los va a recoger? Y los jóvenes son el presente del país y el futuro. Entonces nosotros nos toca crecer. Nos toca avanzar, nos toca crecer como justos renacidos. Nos toca crecer como personas. Nos toca crecer como trabajadores. Pero muy importante, nos toca crecer como esposo. Nos toca crecer a las mujeres como esposas. Toca crecer en un vínculo matrimonial sólido, firme, tomado de la mano del Señor. Que no, si no sabemos ni gobernar nuestra casa, menos Dios nos va a dar ni un alma. Ni un alma nos va a dar. Tenemos que gobernar nuestros asuntos con diligencia, con amor, con fe, con gozo, con ejemplo, con sabiduría. No podemos gobernar ni nuestro carácter, vamos a gobernar, vamos a proyectar. No, necesitamos autoconciencia para ver qué es lo que yo tengo que corregir, qué yo tengo que cambiar. Ustedes me ven aquí al frente todo despeinado y así, ¿verdad? Pero
yo tengo que estar en un constante cambio, un constante aprendizaje. Mi hijo me ha enseñado que la vida no es perfecta, que las solicitudes que uno hace no se atienden a... He tenido un gran aprendizaje con él. Y aunque él tiene que cambiar, yo he cambiado. Dejamos la guerra del Golfo Pérsico y ahora estamos respirando ahí un poquito de paz. Pero he tenido que aprender y he tratado de enseñarle. Es un aprendizaje constante, ¿verdad? No somos perita en dulce para caerle bien a todo el mundo, no billetes de 50,000 para caerle bien a todo el mundo. Pero no me puedo agarrar de eso. Mal de muchos, consuelo tontos. No, eso no es así. Que todo el mundo es así. Bueno, usted ya no, ya usted es un hijo de Jesucristo. Ya usted es una hija de Dios. Y tenemos que crecer, y tenemos que organizarnos, y tenemos que cambiar, y tenemos que mejorar constantemente nuestra vida. No siempre tenemos la razón, hermano, y eso usted tiene que asumirlo, ¿verdad? Nos equivocamos constantemente, ¿verdad? Entonces, tenemos que mejorar constantemente, ¿verdad? Imagínense en el trabajo, a usted lo echaron por el primer error, lo masacraron por el primer error, no tendríamos trabajo nunca. Constantemente nos equivocamos. En casa nos equivocamos constantemente, pero tenemos que mejorar, no nos podemos quedar, no podemos seguir siendo los mismos, sino que debemos ¿de qué? De mejorar constantemente. Debemos de crecer. Porque los niños, en 1 Pedro 2, versículo 1, dice que desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Pero si ya somos salvos y entendemos lo que Cristo hizo y dijo por nosotros y cómo alcanzar la salvación bíblica, no la de una estructura religiosa, ya hemos de crecer. No podemos seguir gritando por la leche espiritual no adulterada. Ya, tenemos que. Imagínense que Abigail, dentro de 10 años, sea de este mismo tamaño. ¿Qué haríamos, hermana Jai? Hay que buscar ayuda, hay que ir al hospital, hay que ver qué pasó, por qué no crece. 1 año, 2 años más, ¿por qué no crece? 3 años más, 5 años más, ¿por qué no crece? ¿Y por qué espiritualmente sí no importa si somos los mismos o peores? Porque nos hace concha, así como una tortuga. Y dura, así. No, ningún concha, ningún tortuga. Ya nosotros, despojados del viejo hombre, ahora revestirnos de esa nueva mujer y ese nuevo hombre que en este 2026 vamos a trabajar de la mano de nuestro Señor Jesucristo para hacer su voluntad y no la mía. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que todos vengan al conocimiento de la verdad. 1 Timoteo 2, versículo 4. Que todos sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Entonces, ya no están los discípulos, ya no está Jesús, está sentado a la diestra del Padre. Ya no están los discípulos, ya ellos perecieron. Ahora, ¿quiénes están? Nosotros estamos. Y a nosotros nos toca hacer la voluntad de Dios y entregarnos por otras personas con mucho amor, con mucha paciencia, ¿verdad? Pero confiados en el Señor de que las cosas van a caminar y van a seguir para bien cada día. No podemos endurecer nuestro corazón, sino que debemos de estar siempre hacia adelante. Vamos a ver aquí en Hebreos 3, versículo 14 para ir finalizando. Hebreos 3. Vamos a leer, es que necesitamos otro día completo para esto, pero vamos a tirar aquí por encimita nada más. Hebreos 3, versículo 12. Hebreos 3, verso 12 nos dice: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Ya con esto podemos terminar, ¿verdad? Y ir a analizar eso a la casa. Le habla el apóstol Pablo a los hermanos, a los creyentes: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo
de incredulidad para apartarse del Señor vivo. No haya ningún incrédulo aquí, hermanos. No haya ninguno que no crea en el Señor, como debe ser. Y tenga un corazón malo para apartarse de la iglesia, de la congregación y del Señor. 13. Antes, exhortados los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. ¿Qué hace el pecado en un justo renacido? Endurece. Tenemos que tener cuidado. El justo ya no debería caminar en la senda del pecado, porque si no se endurece. Se endurece. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quienes estuvo disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? Y ahí puedo seguir, no tenemos tiempo. Mucho cuidado en escuchar la palabra verdadera, el evangelio verdadero, y endurecer su corazón. Aquí estamos con la palabra del Señor. Y los que ya la hemos escuchado, no endurezcan su corazón. No den lata. Sigamos el evangelio, sigamos la palabra, sigamos siendo obedientes a nuestro Señor Jesucristo.